Muy buenas tardes, Baruch Shalom. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión el día de hoy, miércoles 11 de Tevet del año 5783. Su servidor Moshe Akiva Ben Abraham, desde la hermosa ciudad Colón, en el cantón de Mora, provincia de San José, Costa Rica, en la América Central. Un saludo cordial para las personas que siempre se nos unen, Rev Jaime Moshe Gabay, Rev Moshe Abraham Santos, así como toda nuestra respetable audiencia. El día de hoy tengo una intervención rápida, un par de temas que son, me parece muy de interés y a los cuales me sé que me he querido referir de hace, bueno, ahora que terminó Hanukkah. Este, Me parece muy interesante. Bueno, el tema de Hanukkah no es exactamente lo que vamos a hablar, sino más bien la aproximación de cierto grupo de supuesta Torah en español, eh, que pienso yo que necesita un poquito más de escrutinio. Necesitamos ser un poquito más críticos. En realidad, el pensamiento crítico es fomentado por el estudio de la Torah. El estudio de la Torah nos requiere que seamos críticos, requiere que seamos, que tengamos un pensamiento incisivo, no que nos quedemos ahí con lo que nos dan. Y en esta época de tantas sectas y tanta confusión, pues no es extraño encontrarse con grupos, me permito decir, predicadores, inclusive que se atreven a tergiversar las palabras de la Torá para sacar provecho de esto, lo cual no es extraño. Podría yo esperar esa conducta de pastores cristianos, podría esperar esta conducta de obispos o sacerdotes de otras religiones, pero, pero no de autonombrados maestros de Torah. Tal vez no autonombrados, voy a darle el beneficio de la duda, voy a decir que sí son maestros de Torah, pero su aproximación hacia lo que es una sana observancia, una sana práctica de la Torah para el público en general, eh, siento que sí, como indico, como dije hace un momento, e insisto, necesita ser revisada. Usualmente estas personas y sus seguidores no les gusta la crítica, no estamos para criticar. Si bien es cierto, la crítica bien recibida, bien enfocada, puede ayudarnos a cambiar y puede ayudarnos a cambiar de perspectiva, eh, inclusive para mejorar, inclusive para retomar, para hacer una revisión del camino, del itinerario y volver a calcularlo para ver por dónde debemos ir. El carácter sectario de estos grupos eh, eh, tiende a ser reacio y tienden a rechazar las observaciones hechas desde afuera por terceros. Entonces, este es el principal, el caso principal quizás. Y entonces tenemos, por ejemplo, un supuesto grupo de estudio de Torah liderado por cierto rabino que tiene los peot casi llegándole a las rodillas. No hay ningún problema. El tipo se saca fotografías con grandes de la generación, lo cual no hay ningún problema. Pero empieza su discurso de Hanukkah, su discurso de la festividad de Hanukkah, haciendo una afirmación inverosímil. Dice, voy a hablar de Hanukkah, pero no voy a hablar de la historia de Hanukkah. A partir de ahí, para este servidor de ustedes, con todo respeto, a partir de ahí se encendieron las alertas, porque es la primera vez que escucho un rabino que vaya a hablar de Hanukkah, por ejemplo, sin referirse a Hanukkah, sin referirse a la historia de Hanukkah. El hombre de manera casi despectiva dice, porque esa es una historia que ya todo el mundo sabe. Sí, pero necesitamos revisar la historia para entender la festividad. O sea, no podés hablar de Pesaj sin hablar de Pesaj, no puedes hablar de Shavuot sin hablar de Shavuot, y así sucesivamente. Festividades, ayunos, días de observancias, Moedim, qué sé yo. Todas estas necesitan introspección, perdón, más bien quiero decir retrospectiva. ¿Por qué necesitan retrospectiva? Porque necesitamos saber el trasfondo, necesitamos ver el contexto.
de lo que estamos estudiando para entender qué estamos estudiando, por qué lo estamos estudiando, y no solamente eso, entender la relevancia de esto. Recientemente escuché un shiur que se encuentra en el Kolashon de Rabbi Moshe Alfi sobre Parashá Vayeshev, un shiur hermoso donde Rabbi Alfi, Moshe Alfi, hace una armonía de toda la historia de Yosef, de qué fue lo que le pasó a Yosef, cómo sus hermanos lo vendieron, cómo llegó a Egipto. O sea, y él dice, necesitamos ver esto para entender de qué se trata. Este rabino del que les estoy hablando inicialmente, el rabino pelirrojo, le voy a decir para no decir su nombre. Dice, voy a hablarles de Hanukkah, pero sin hablar de Hanukkah. Entonces, a partir de ahí, como les digo, se encienden mis alertas y yo pienso, algo aquí no me gusta. Después de tantos años de estar estudiando, aprendiendo Torah, Baruch Hashem, de manos bajo la tutela de maestros autorizados, si bien es cierto, en algunos casos, pues con algún cuestionamiento por ahí, pero en general, maestros que de verdad saben Torah, eh, yo, yo pienso, algo aquí no está bien. ¿Cómo nos vas a hablar de Hanukkah sin hablar de Hanukkah? Entonces, el rabino, empieza a hablar de Hanukkah, no le queda de otra. Tiene que decir qué fue lo que pasó en Hanukkah. Tiene que decir los decretos que los griegos impusieron sobre nuestro pueblo en la época de la dominación helénica en Eretz Israel. Tiene que contar la actitud de algunos judíos que se convirtieron en helenistas por el bien, tratando de quedar bien con el gobierno. Tiene que decirlo, tiene que relatarlo. ¿Por qué? Porque si no, nada de lo que diga fuera, sin contar la historia, nada de lo que diga tendría sentido, ni siquiera para un judío. Simplemente sería una cuestión aleatoria y una cuestión sin sentido. A alguien se le ocurrió, no sabemos si hace 100 años, hace 200 o quién sabe cuándo. Entonces necesita recurrir a la historia de Hanukkah, a pesar de que él dijo que no quería hablar de la historia de Hanukkah. Entonces, así las cosas, llegamos a un punto en el que Hanukkah es, es uno de los principales puntos del asunto de la historia, es la prohibición que la prohibición que los griegos hicieron para que los judíos no estudiáramos Torah, no practicáramos el novilunio, no practicáramos el Shabbat y la circuncisión, así como el estudio de la Torah. O sea, además de otros decretos, por ejemplo, el decreto de prima nocte, que se impuso también para que cada vez que una pareja se casaba, el gobernador tenía el derecho legal impuesto por los griegos de cohabitar con la novia su primera noche. Entonces, llegamos a la parte del estudio de la Torah. Dice, el estudio de la Torah fue prohibido porque el estudio de la Torah es el corazón del pueblo judío, es el alma del pueblo judío, es la razón de ser, es la razón por la que estamos en este mundo, la práctica del estudio de la Torah. Por eso tenemos que estudiar los libros de la autoría del líder de ese movimiento. Y ahí definitivamente terminé, hasta ahí llegó ese shiur para mí. No pude seguir más, porque si me estás hablando del estudio de la Torah, yo acepto que es probable que los libros que ofrece este movimiento, un movimiento aparentemente hasídico, si bien es cierto, no tienen rebe, pero, pero dice específicamente estudiar los libros ofrecidos por mi movimiento. No dice estudiar Torah, no dice estudiar Mishnah, no dice estudiar Talmud, eh, no dice no habla estudiar la halajá, sino que de una vez apunta al mercadeo. No tengo problema con el mercadeo, créanme que no. Si yo ofreciera algún producto o servicio, pues haría uso de las redes sociales para promocionar mi producto, pero no de una forma tan descarada. O sea, prácticamente me recordó aquel sketch de Lelouch del Sendero de Warren Sánchez, donde cada vez que decían algún consejo, se referían a los libros del autor que podían adquirir en el lobby del salón en el que se encontraba. Sí, más o menos algo así. El rabino dice, podemos reconstruir, ¿cómo se dice? Rehacer, reordenar el mundo, estoy parafraseando, por medio del estudio de los libros que ofrece mi movimiento. Libros de jardines, libros de puertas, libros de portales, etcétera. O sea, cada libro es un jardín.
de lo cual no tengo la menor duda, pero aquí es donde surge mi incomodidad. Lo primero, eh, nos referimos más al estudio de la Torá como tal, o sea, al estudio tradicional de la Torá, al estudio en el que los judíos, porque el público al que este material audiovisual es dirigido, es principalmente un público judío de habla hispana. No conozco eh, no conozco que estos libros sean material de yeshiva. En material de yeshiva tenemos otras obras, tenemos Humashim, tenemos Mishnayot, tenemos Talmud, Gemara, qué sé yo, tenemos libros de Halajá, ya para niveles más avanzados se estudia el Zohar, ¿sí? Eh, pero no entiendo yo que haya un curso en alguna yeshiva, a menos que sea la yeshiva de ellos, si es que existe, en donde estos libros sean libros de texto, o sea, material educativo que sea utilizado con el propósito de que su ideología eh, dentro del judaísmo sea ofrecida como una opción. Entonces, esto me deja un mal sabor de boca. He escuchado un par de shiurim, un par de discursos más de este rabino y en realidad es lo mismo. Mucha redundancia, mucho emuná. La palabra emuná se traduce como fe de manera arbitraria. Eh, yo honestamente, prefiero fidelidad porque es algo un poco menos abstracto que el entendimiento tradicional de la palabra fe en los idiomas occidentales. Y este abuso de la fe, fe para todo, fe para saltar de un edificio, fe para pegarte, para ganarte la lotería, fe para tener éxito en los negocios, sin que implique ninguna acción real, ningún proceso activo de compromiso con la observancia de la ley en las múltiples facetas a las que puede referirse cada tema, simplemente tener fe. No hagas otra cosa que tener fe. Me suena más a otro tipo de ideología no judía. Y por eso yo recomiendo mucho cuidado. En realidad recomiendo mucha discreción, mucha cautela, porque usualmente, pues nosotros occidentales nos dejamos llevar por lo que se ve antes de analizar el asunto. Y vemos un rabino con peot largos, que dice un par de palabrejas en hebreo, que a lo mejor tiene acento argentino, y entonces uno dice, ah, sí, esto debe ser un rabino de verdad. No dudo que sea un rabino de verdad, no se malentiendan mis palabras, porque yo sé que los seguidores de este movimiento van a brincar y van a decir, ah, es que vos sos anti. No, yo no soy anti nada. Yo simplemente recomiendo discreción, prudencia y cautela para no idealizar este tipo de discursos y convertirlos en una regla de vida donde se te ofrece la solución a todos tus problemas por medio de la lectura de un panfleto escrito en escrito escrito específicamente para señoras que a lo mejor ya no tienen nada que hacer con su vida más que estar sentadas en su casa esperando a que llegue la telenovela de las 6. Entonces, sí, una vez discutí con una persona y le dije, estos principios están pensados para judíos de nacimiento que han crecido en un ambiente judío tradicional. Esta persona me dijo, no, mira, estos principios pueden ser aplicados para nosotros también, que somos conversos, que tal vez nos convertimos a la edad de 30, 40 años. Yo le digo honestamente, tenga cuidado con eso porque a lo mejor no estás preparado, no estamos preparados para tomar todo nuestro salario y darlo en tzedaká para vivir nosotros, para tomar nuestro salario y darlo en caridad para así quedarnos nosotros a vivir de la caridad, lo cual no solamente es una estupidez, sino que también está prohibido por la ley y dice que la persona que se empobrece por dar caridad no está prohibido darle caridad. Es más o menos, estos ha sido un grosso modo de este tema. ¿Por qué? Porque el shiur de Hanukkah que escuché durante aproximadamente 30 minutos, duraba una hora, lo escuché 30 minutos, y la redundancia es la tónica, es el tema, el querer enredar eh,
ofreciendo como cosa nueva palabras que o ideas que se han dicho, pero se ofrecen con una diferente sintaxis, con diferentes palabras, pero siempre está diciendo lo mismo. En realidad, puede ser, eh, puede ser que el shiur sea pensado para personas que no tenemos mucho conocimiento de la tradición, pero en todo caso, eh, la, la, el discurso no deja de ser solamente pesado, de estar escuchando la misma idea repetida y ofrecida de diferentes maneras cada 5 o 10 minutos, sino que además termina siendo confuso. Termina siendo confuso el hecho de que se ofrezca la lectura de sus obras como como la pomada canaria para la solución a todos los problemas. Y sabemos que hay varias cosas que le ayudan al hombre a corregir su camino, y entre estas tenemos el estudio de la Torá entendido como tal. La Gemara dice en Hagigá que el estudio de la Torá se refiere al estudio de la Halajá. Una vez una persona me dijo que Rabí Obadia Joseph, de bendita memoria, Sekuto Yagan Aleinu, dijo que el estudio del Talmud era muy bueno, pero que de nada servía estudiar el Talmud si la persona no estudia Halajá Lemase. Las palabras que esta persona utilizó para darme esta idea fueron palabras muy fuertes que supuestamente fueron dichas por Rabbi Obadia Joseph. Yo honestamente hubiera tenido que escucharlo para saber que es verdad, pero la idea es esa. El estudio del Talmud, el estudio de la Halajá, es lo que hace que refinemos nuestro camino, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta, y no hay pomadas canarias para tener éxito, para ganarse la lotería, para Shalom Bait, eh, por ejemplo, la paz en el hogar, la armonía en el hogar es un desafío constante que no se consigue por únicamente leer un librito que se puede leer en 2 horas y que a lo mejor lo que hace es repetir la misma idea y otra vez, ¿no? Entonces, esta inquietud la tenía. El shiur es sobre Hanukkah. Si vos pones Hanukkah en YouTube, ahí te va a salir el shiur del Rabino Pelirrojo y puedes escucharlo y te vas a dar cuenta que lo que estoy diciendo, pues si bien es cierto, tal vez no sea lo más exacto, pues te vas a dar cuenta de que en general es lo que es. Otra cosa, me preocupa mucho como conversos, como personas que se han convertido al judaísmo recientemente en América Latina, eh, adquieren una posición antisionista exacerbada inmediatamente después de salir de la Tevilá sin tener conocimiento de causa. Este es el segundo tema. ¿Por qué un converso tiene que tomar una postura tipo Satmar, tipo Natura y Carta o tipo Lev Taor? Peor todavía. ¿Por qué tiene que tomar una posición de este tipo en cuanto a una cuestión política que no tiene nada que ver con la religión? O sea, si se convirtieron al judaísmo fue por una cuestión religiosa. Entiendo que Rabí Joel de Satmar, Joel Teitelbaum de bendita memoria, tenía una posición antisionista y en algunas formas la forma de expresar, de alguna manera la forma de expresarse hacia el sionismo era despectiva, y no solamente despectiva, sino exacerbadamente dura, eh, casi llegando al insulto. Y eso yo se lo puedo entender a Rabí Joel Teitelbaum. No lo comparto, pero se lo puedo entender. Se lo puedo entender así como entiendo decenas o cientos de miles de judíos que se encuentran en la diáspora hoy día y que por alguna razón tienen algún tipo de discrepancia ideológica con la forma del gobierno sionista por las razones que ellos aleguen. En realidad, ninguna de estas razones finalmente tiene una prueba concreta, sino que simplemente a lo que obedece es una cuestión ideológica, una ideología que sale del Talmud, donde el Talmud nos dijo que subir a Eretz Israel antes de que venga Moshiach es una maldición, maldito el que suba a Eretz Israel antes de que venga el Mesías, pero pues es una máxima del Talmud. Sabemos que el Talmud no se saca conducta en general, o sea, tenemos que entender que el Talmud nos da conducta, pero después los libros de Halajá nos dan una perspectiva sobre las máximas que surgen del Talmud. Entonces, no podemos decir a pie juntillas y casi que sin miedo a equivocarnos que, por ejemplo, los judíos que viven en Eretz Israel son herejes, como predica Lev Taor, o como predica Satmar, o como predica Natura y Carta,
que prácticamente tachan de herejes y de pecadores a todos los judíos que viven en Eretz Israel. Y siendo que Eretz Israel, nuestra tierra, pues es el centro histórico espiritual del judaísmo de todas las edades, de todas las épocas. Entonces, sí me resulta una afirmación un poco difícil de tragar. Entiendo cómo Jajamim, como Talmidim Jajamim, pueden tener una posición reacia hacia el gobierno sionista de Eres Israel, donde lo catalogan de ilegal, de antitorá, etcétera. Está bien, es su problema, pero no entiendo por qué una persona que antes practicaba una religión y que ahora practica otra, se involucra en temas de política sin conocimiento de causa más que lo que ha escuchado. Y aquí me van a decir, conocimiento de causa. Yo tengo conocimiento de causa porque yo escuché a Eduardo Torres o escuché al señor Mendelovsky o escuché a otros adherentes de movimientos antisionistas y ellos tienen razón, el gobierno sionista es esto y esto y esto y lo otro, el hebreo moderno, no la Lashon HaKodesh, Ahavat Israel, Ishehat Belevehat son instituciones paganas, herejes, apicoresía, o sea, eso es lo que dicen ellos. Pero de alguna manera ellos están haciendo de alguna manera ellos están haciendo, y tal vez porque de la mejor manera dentro de sus posibilidades, están haciendo un kirub muy grande. Mientras tanto, vos, con tus posiciones antisionistas, lo que estás haciendo es alejando a judíos que podrían comprometerse con la religión, los estás alejando por tener una posición tan adversa hacia una ideología política que a lo mejor no tiene nada que ver con la vida espiritual que vos elegiste. O sea, si elegiste una vida espiritual, enfócate en tu vida espiritual y deja estos temas para las personas que saben. Lo más irónico de todo es que la persona que publica estas grandes palabras en contra del Estado judío, en contra del gobierno sionista y en contra de los judíos que viven en Eretz Israel, me imagino que el tipo este habla yiddish fluidamente, pero en fin, o sea, eh, eh, en su foto de perfil tiene una fotografía de la Catedral de Santa Sofía. No puedo entender, no puedo entender. Me resulta no solamente irónico, me resulta confuso. No lo puedo entender. No puedo entender que una persona que se acaba de convertir al judaísmo hace 10 años o 20 o 5, los que sean, puede tener posiciones políticas dentro del pueblo judío tan claras sin haber escuchado la otra parte del discurso, me parece risible. Pero aquí yo lo he visto, aquí yo he visto como un chico que fue a Eres Israel, estuvo allá un par de meses y regresó a Costa Rica hablando maravillas de Israel, luego de hablar con Hasid de Satmar por 2 horas, se hizo antisionista. Pero el tipo lo que necesitaba era quedarle bien a este señor para poder sacarle dinero. Eso era todo. Entonces, me imagino que ves por ahí que va la cosa. Evidentemente, tenemos que menearle la cola a la mano que nos alimenta. Y por supuesto, si te hiciste judío, si te convertiste al judaísmo por medio de una institución antisionista, pues es muy probable que vayas a adoptar la ideología política de aquel que te tendió la mano, aunque no tengas conocimiento de causa. Sigo creyendo que es algo risible. Reitero que mi posición no es final, o sea, sí respeto si una persona tiene una posición diferente a la mía, pero, pero pues también creo que hay que escuchar la otra parte, la otra versión del caso para poder tomar una decisión informada. No estoy de acuerdo con el antisionismo. No creo que eso sea una medida de amar al prójimo. Eh,
aunque digan que los sionistas son antirreligiosos, antijasídicos, anti aquello, anti lo otro, los antis pululan mucho en nuestro pueblo. Yo simplemente digo, yo no puedo estar en contra de otro judío, inclusive si este judío no es religioso, inclusive si este judío por alguna razón me odia, yo no puedo estar en contra de él. Yo no podría predicar como Eduardo Torres decía, lo dijo aquí en Costa Rica, para, aproximadamente el mes de agosto del año 2008, se sentó en la silla y dijo, muerte a todos los sionistas. Yo le dije, mira, eso no se puede, no podemos predicar la muerte a todos los sionistas porque son nuestros hermanos y sus razones tendrán. Entonces, no creo que este discurso de odio por razones políticas dentro de nuestro pueblo deba ser ni siquiera asimilado superficialmente por personas que acabamos de convertirnos al judaísmo, y deberíamos tener una posición equilibrada en cuanto a este tema. Finalmente, el día lunes me pasó que no, el lunes sí, el día lunes pasado, víspera del ayuno, eh, salí a pasear con mi familia acá por los alrededores del barrio. Ya puse una publicación sobre este tema el mismo lunes en la noche. Pero sí, pues quiero dejar, quiero consignar por medio de este audio, eh, la cosa, cómo fue que pasó. Y más que nada del asunto, quiero más bien como externar mi inquietud en el fondo de este asunto. ¿Por qué? Porque ves un judío en la calle, eh, es imposible que no nos reconozcamos, o sea, por lo menos en lo que a este servidor de ustedes concierne, es imposible que una persona no piense por lo menos que soy judío. Ya después los detalles tendrá que averiguarlos conversando conmigo, pero si me ve a mí caminando por la calle, si ve a mi esposa como ella anda siempre con su kisui rosh, con su falda larga, todo vestida apropiadamente, si ve a mis hijos como andan siempre con kipá en la calle, entonces... eh, tal vez diga, este fulano parece que es judío, tal vez si habla conmigo se dé cuenta que sí lo soy, pero resulta que en 30 segundos de un Shalom Aleichem normal, como un saludo, el fulano gruñó, el fulano musitó algo entre dientes, algo así como un murmullo, un gruñido, un rugido, una mirada despectiva hacia mi persona y hacia mi familia, y un momento incómodo más para él que para mí, porque como que se molestó al ver una familia judía que se estaba aproximando a él y que lo saludó. Un tal, un amigo de apellido Lara me puso en redes sociales que a lo mejor el tipo había tenido un mal día. Yo tengo una respuesta para eso, y le puedo decir, si me voy a equivocarme, que, que esa es la tónica. Esa es la tónica en este lugar. Por otro lado, Ángelo Cordero me puso que tal vez estaba teniendo un mal día. Otro fulano de apellido Sanabria me atacó fuertemente y me dijo que así como yo había pensado que él era un cristiano disfrazado de judío, aquí les dicen Mesigoy, Mesiagoy, Meshigoy, para hacer un juego de palabras entre Meshogue y Goy, un goy Meshogue, un goy loco que se cree judío, que así como yo pude haber pensado eso, en ningún momento en mi publicación dije que yo pensé que él era un Meshigoy. Sí, dije tal vez, sí escribí que, era que hay muchos conversillos de pacotilla, pero sin referirme específicamente a él. Hay muchos conversillos de pacotilla de este lado del mundo que ni siquiera saben cómo agarrar un sidur, ¿no? Eso pues lo siento mucho, no voy a cambiar de opinión, porque sabemos la historia de los conversos aquí en Costa Rica y cómo a lo largo de los últimos años muchas personas, muchos cristianos han salido de la iglesia hoy para ser judíos mañana, por el auspicio de cierto rabino que opera de este lado del mundo haciendo conversiones. Y entonces, sí dije y considero que
que todas estas personas son conversillos de pacotilla, que como les digo, no saben agarrar un sidur, no saben leer en hebreo y ni siquiera lo intentan. No sé si es el caso de este caballero, porque no lo conozco. Ya por eso hice la generalización, porque desafortunadamente todos caemos en esa generalidad de haber sido convertidos por el rabino, pues de habernos hecho la conversión por el auspicio del rabino Pinhas Fishman. Entonces todos caemos en ese, a todos nos meten en ese saco. Hay que agarrar a todos uno por uno, entrevistarlos uno por uno. O para sacar conclusiones individuales, porque mientras no sea así, todos estamos ahí dentro de ese grupo. O sea, a todos se nos pone la misma etiqueta, desafortunadamente, y muy en desmedro de personas que en realidad sí hacen a las cosas bien y que se han hecho la conversión por motivos correctos, y no solamente eso, sino que son judíos ejemplares. Cuento unos cuantos de ellos y me sobran dedos de una mano para nombrarlos. Pero lo más lamentable de esto es cómo estas personas se dejan guiar. O sea, este rabino Pinhas Fishman viene y hace conversiones a Costa Rica un par de veces al año y se va de Costa Rica y por medio de teléfono, por medio de WhatsApp, trata de tener una relación cercana con sus convertidos, pero esto no es suficiente. Tenemos el caso de un tal Akiva Simha en Nicaragua que adoptó el apellido Fishman, así como otros mequetrefes acá en Costa Rica han adoptado el apellido Fishman y sean para Nicaragua, este tipo, aquí Basinja sea para Nicaragua, hacer un Hilul Hashem grandísimo, termina abofeteando al rabino que le hizo la conversión en la cara, diciendo que no hay otro rabino más que cierto loco, enfermo, esquizofrénico, psiquiátrico que hay en Nicaragua, que ni siquiera es rabino. Así pasa más o menos acá y no ha llegado, no, todavía no ha llegado a ese nivel de descaro, pero más o menos sucede así. Ponen a los nuevos conversos en manos de cierto Baal Lashon Hara que hay por ahí en algún lugar en San José y lo primero que hace es aislarlos del resto. O sea, de él con su suegro hace que todos los que llegan a ponerse bajo su tutela se aíslen de los demás para que no, para no quedar en evidencia, para que las cosas equivocadas, algunas de ellas que él enseña, por ejemplo, el aislamiento, el ascetismo, la lealtad enfermiza hacia su movimiento bajo pena de excomunión, en caso de que piensen o se atrevan a piensen diferente o se atrevan a cuestionarle algo porque al tipo no le gusta que le hagan preguntas incómodas que él no puede contestar. Toda pregunta tiene una respuesta, pero no todos tenemos todas las respuestas y al muchacho este le causa problema que le hagan preguntas que él no puede contestar y se enoja diciendo que esa no es una pregunta que se hubieran hecho Jajamín. Por supuesto, quizás no sea una pregunta que se hayan hecho Jajamín, pero nosotros los seres humanos normales, comunes y corrientes que tenemos los pies puestos sobre la tierra y que somos gente común, nos hacemos preguntas que tal vez para Jajamín sean tontas, pero nosotros necesitamos una respuesta. Esto al tipo este no le gusta que le hagan preguntas que él no puede contestar. No porque no pueda, sino porque no sabe cómo contestarlas. Y esto pues lo pone en evidencia porque él juega de Talmid Jajam, pretende ser un estudioso sabio de Torah y ya en los últimos años se ofrece como rabino. No me consta ni una cosa ni la otra. Si eso no es, no me consta, pero un rabino debe ser una persona certificada. Entonces, lo que hacen estos movimientos sectarios es aislar a sus adeptos, eh, como dije, bajo pena de excomunión. Dice, mira, si ves a otro judío así que anda peot y que anda barba y te saluda diciendo Shalom Aleichem, andale de larguito porque no quiero que hables con él. Me pasó con este tipo, el suegro de este Bala Lashon Hara que hablo, se ofrecía como rabino. Me encontré un tipo ahí en el Paseo Colón en San José y el tipo andaba vestido así como disfrazado de hasídico. Yo le digo, mira, tal cosa. Me dice, es que estoy aquí con el rabino. Yo le pregunto cuál rabino. Él me dice, el rabino que vive aquí a la vuelta. Entonces yo le digo, ese tipo no es rabino. No, yo no tengo pelos en la lengua. Los que me conocen saben que yo digo las cosas y las digo de frente, no como otros cobardes que se andan escondiendo en redes sociales usando perfiles falsos, haciéndose pasar por otras personas para que
para que después no podamos decir que fueron ellos, como fue el caso de este Bala Lashon Hara, que una vez insultó a una señora respetable, esposa de un fulano que yo conozco, y él creó un perfil de Facebook falso y le mandó barbaridades de camionero y le mandó insultos de mercado, pero él lo hizo desde un perfil falso para que no se pudiera comprobar, e inclusive cuando yo lo denuncié, dijo que yo estaba mintiendo. Así las cosas. Y lo peor de todo es que yo vi cuando él estaba haciendo, yo estaba ahí y yo le dije, mira, no hagas eso, vos que jugás de Talmid Jajam, vos que jugás de años de Yeshiva, de Shive, como dice él, vos que jugás de que estudiás Gemore, ya, y aún así lo hizo. Sin contemplación alguna, y después quedó muy fácil echarme la culpa a mí de esto. Fue un balagán grandísimo en el que yo no tuve nada que ver. Y cuando yo denuncio al tipo, el tipo dice, no, no fui yo. Muy bonito, porque como lo hizo desde un perfil de Facebook falso, pues entonces ¿cómo se dice? No quedaba prueba de que había sido él. En fin, entonces los aísla, los amenaza con excomulgación, los amenaza con que les va a anular la conversión si no hacen lo que él dice, los engatusa y al final les prohíbe hablar con otros judíos, no sea que te vayan a abrir los ojos, no sea que te vayas a dar cuenta de que muchas de las cosas que yo te estoy diciendo quizás no son tan exactas. Es una cosa muy triste esto que pasa acá. En cuanto a este tema, hay mucho, mucho más que decir, porque también, o sea, las personas, eh, o sea, estos tipos vienen y dicen, es que el rebe fulano de tal dijo, y se amparan en estos dichos del rebe fulano de tal para ellos, no solamente apropiarse de esas palabras e imponerlas como una regla, siendo que estas personas mismas dicen, lo que tiene que ir por delante de la vida judía es la halajá, pero cambian la halajá a como les convenga para así seguir controlando a sus adeptos, para así seguir ejerciendo. Y en eso se resume todo, un sistema de control, control mental, control conductual. Estas personas que se convirtieron al judaísmo de hoy para mañana salieron de una iglesia cristiana donde sus pastores los controlaban al tal punto que si les pedían la totalidad de su salario en limosna o en ofrenda, ellos lo iban a dar. Ahora salieron de ahí y se metieron en otro sistema de control mental en donde les ofrecen una vida pseudo judía, donde les ofrecen una supuesta observancia de la ley, pero lo que están haciendo es dándoles a tolillo con el dedo para sacar provecho de ellos. Mira, se están aprovechando de vos y de tu buena voluntad, pero no se da cuenta porque dicen un par de palabrejas en hebreo, argumentan unos cuantos años de yeshiva, argumentan que entienden los libros exactamente tal cual como están escritos, lo cual hemos podido comprobar que por lo menos hasta hace unos años atrás no era cierto. Y así las cosas en eso terminan. Bueno, esto lo dejo como alertas, lo propongo como llamadas de atención para que estemos alertas, para que no se dejen engañar, para que estén siempre al tanto de todo, para que analicemos todo, tengamos sentido crítico, una cosa que es sumamente importante, que nos remitamos a la autoridad de los sabios. Todo debe ser certificado por un rabino de verdad, pero un rabino de verdad. Cuando un rabino tuerce la ley para beneficiar a una persona, ya ese rabino pierde su verdad. Razones sobran para que un rabino se comporte así, pero no es lo correcto. Entonces busquemos apoyo en rabinos de verdad, consultemos todo, preguntemos todo, sometámonos a las autoridades y a los líderes que tenemos, pero siempre con el ojo bien abierto y el oído bien atento para que no nos tomen el pelo y nos engañen con estos movimientos de conversos que se están dando de este lado del mundo. Su servidor, Moshe Akiva Ben Abraham,
Ese soy yo no me escondo, transmitiendo desde Ciudad Colón, en el Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, América Central. Que pasen una muy bonita tarde y Besarat Hashem, los veremos en la próxima entrega. Un abrazo, Shalom Alejem y éxitos en todo.